Somos el Ministerio Conexiones de Reino Internacional. En breve iniciamos nuestra programación del día de hoy. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. Dirige desde Colombia, Claudia Marcela Soto. No olvides seguirnos en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hoy, como todos los días, estamos aquí atentos a la misma hora por los diferentes canales, emisoras en diferentes partes del mundo, nuestro canal de televisión Family Channel en Colombia y, por supuesto, desde nuestras plataformas virtuales de Conexiones de Reino Internacional, tenemos un invitado muy, pero muy especial. Así que la invitación básicamente a que estés conectado, a que aproveches para sacar tu agenda y, por supuesto, lapicero, a que no te quedes con esta información, sino que desde ahora comiences a compartir, porque más personas pueden ser beneficiadas y obviamente pueden ser bendecidas con el poder de la palabra, con la información y con todo lo que el Señor nos va a direccionar en el día de hoy. Recuerden que estamos atentos a iniciar próximamente nuestras escuelas bíblicas, básicas bíblicas, así que estén súper atentos a eso. El jueves tenemos el programa El Poder de la Oración, todos los jueves a las 9 de la noche. Tú te conectas y, por supuesto, nuestro equipo de intercesores internacionales va a estar aquí como equipo orando no solamente por las naciones, sino también por cada una de esas peticiones especiales que vas a escribir para que nosotros con todo el amor del mundo podamos evacuar y traer esa petición especial. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y que si dos personas o más se ponen de acuerdo en algo, que el Señor estaría y que el Señor lo haría. Vamos a unirnos en oración contigo, vamos a apoyarte en cada una de esas peticiones especiales y sabemos que el Señor siempre estará ahí en cada uno de nuestros asuntos. Como saben perfectamente, antes de iniciar tenemos un hermoso tema musical. Ustedes no se me vayan, compartan ahora mismo, ya regresamos. Estuviste cuando el fuego me quiso consumir. Cruzaste
trajiste a ti con cuerdas de amor, llevaste cautivo todo el dolor, tú uniste cada parte de mi roto corazón y me di cuenta que siempre has sido tú quien me defiende y cuida mi diestra y me di cuenta que siempre has sido tú alfa y omega, principio y fin, siempre será, siempre será. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, alfa y omega, principio y fin y eternidad. Estamos en el día de enfoque y para el día de enfoque, por supuesto, necesitamos una persona que nos enfoque, que nos traiga el poder de esa palabra renovadora y que viene a traer una nueva perspectiva de vida, y para eso tenemos un invitado especial, conferencista, escritor, coach internacional, César Fernández. Muy buen día, pastor, ¿cómo me le va? Dios les bendiga a todos, a esta hermosa audiencia de este programa Enfoque 2020. Para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo y bueno, saludo a todos los que nos están viendo en este momento desde cualquier parte del mundo, desde Colombia, Suramérica, Centroamérica y aquí los Estados Unidos. Para mí es una bendición, así que gracias, Claudia, por la invitación. Gracias a ti por apartar del tiempo que su merced tiene súper ocupado en sus labores diarias, apartar este espaciecito para poder traer una palabra, para hablarnos acerca de lo que Dios ha puesto y por supuesto de ese maravilloso libro que nos va a mostrar en el día de hoy. Así que sin más preámbulos, adelante. Bueno, para mí también es un honor poder hacer la presentación de mi libro Emprendiendo en medio de la crisis. Es mi quinto libro. Y es un libro con el enfoque de ayudar a muchas personas. Creo que muchas veces cuando estamos pasando momentos de crisis y momentos de dificultad, muchas veces no necesitamos tanto el dinero, porque a veces pensamos que la solución a todo es el dinero y no, muchas veces puedes tener los recursos, puedes tener el dinero, pero necesitas un abrazo, necesitas un consejo, necesitas un aliento, necesitas ser mentoreado, ser ayudado. Y este libro hace parte de eso. Y por eso el nombre tan enfocado como que tiene Emprendiendo en medio de la crisis. Y bueno, y quiero decirles de que este libro me inspiré para poderlo escribir en las problemáticas actuales que tenemos. Estamos en un tiempo donde estamos cruzando por problemas en la sociedad muy fuertes, una descomposición de los valores como nunca antes se había visto. Hay demasiada crisis en la sociedad. También vemos los problemas económicos que estamos teniendo en los diferentes países y estamos viendo cómo la inflación y la crisis económica está tocando las puertas aún de las personas, creo que con mucho más dinero, que podemos pensar, no tienen problemas económicos, pero sí, hay una situación a nivel mundial económica que está trayendo crisis y eso repercute totalmente a los hogares, repercute totalmente a situaciones en las deudas y en todo lo que se está viendo en este momento. Pero también tenemos crisis en las guerras y lo estamos viendo en la actualidad. Si actualizamos un poquito la guerra de Israel con Gaza y si actualizamos las intenciones de Rusia por querer atacar a los Estados Unidos, y tenemos amenazas de guerras y de crisis por todo lado. Entonces, creo que para este tiempo un libro como estos, que se está emprendiendo en medio de la crisis, es muy importante. Y quiero hablarte un poco de los que están y me acompañan en el contenido, que son personas que hoy en día están en la cima profesionalmente, pero también tuvieron que pasar por momentos difíciles. Quien me colaboró con este prólogo del libro es Hernán Orjuela, un hombre muy conocido en los medios en Colombia.
Hace más o menos más de 5 años él se radicó en los Estados Unidos, se vino de Colombia y dejó los proyectos que tenía allá para tomar nuevos proyectos aquí. Y él me hizo el prólogo de este libro, Emprendiendo en medio de la crisis. Y nos comenta muchas cosas interesantes de cómo poder emprender. Y él sí que sabe darnos eso, porque dejando toda su carrera profesional allá en Colombia, dejando todo lo que estaba haciendo en el periodismo y en la presentación, y venirse a comenzar y a emprender de nuevo en los Estados Unidos, es un ejemplo de emprendimiento. Así que él es un hombre también temeroso de Dios, con una fe tremenda para poder sobrepasar y llevar a cabo todos estos procesos que ha vivido. Pero el emprender también en medio de la crisis me inspiró ver cómo Dios, cuando llama a cada persona en la Biblia, los llama en sus momentos más difíciles y los llama a emprender cuando están pasando circunstancias no muy gratas y están pasando sus procesos. Y, por ejemplo, puedo hablarte de José, que hablo aquí en el libro de él. De José, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo traicionaron, sus hermanos lo entregaron, y José estaba vendido en un momento de crisis, pero Dios lo llama a emprender con un sueño, con una visión, y vemos a José mucho más adelante cómo pudo salir adelante, cómo pudo sobresalir y cómo pudo emprender en medio de la traición, emprender en medio de que sus hermanos lo sacaron y hicieron creerle a su papá un poco de cosas, pero vemos un hombre que creció en la fe, pero también creció en la promesa de Dios en medio de una circunstancia difícil. También hablo de Moisés, como Moisés en medio de huir en el desierto, Dios le habla en medio de que había salido, y en medio de un proceso Dios lo llama. En medio de que no podía hablar bien, Dios le dice: te voy a usar para que puedas hablarle a Faraón, para que deje ir a mi pueblo. Entonces podemos ver, así te puedo contar muchos ejemplos que emprendieron en medio de la crisis en la palabra de Dios. Entonces Dios es especialista en llamar personas cuando están pasando por sus momentos más difíciles, cuando de pronto tú dices: yo no soy apto para recibir esa asignación, yo no soy apto para que Dios me llame, o aún usan esa palabra: yo no soy digno de poder recibir un llamado de Dios en medio de tantos problemas. Pero es ahí donde Dios se glorifica, y es ahí donde yo quiero hacerles entender en este libro, con lo que escribo, es que Dios se glorifica en medio de la crisis, porque es que ahí en medio de la crisis, cuando el hombre dice no puedo más, cuando la ciencia dice hasta aquí llegamos, es cuando Dios comienza. Y entonces la fe hace que todos mis problemas se conviertan en un momento de esperanza, y yo pueda tener esperanza de que algo va a cambiar. Y cuando yo levanto mi fe y en medio de la crisis ya he agotado todos mis recursos humanos, mis recursos financieros, todos mis recursos, y entra en la escena Dios, ahí es cuando Dios empieza a crear cosas donde no las hay. Y ahí es donde Dios empieza a decir: vamos a emprender un sueño, vamos a emprender algo nuevo, pero lo vamos a emprender con mi poder. Ya no será más con tus recursos, porque tus recursos se quedaron hasta ahí. Nosotros como seres humanos somos limitados, tenemos un límite, tenemos un tope, pero Dios no. Entonces, cuando desarrollamos la fe, empezamos a caminar en algo que se llama los milagros sobrenaturales de Dios. Y cuando Dios hace milagros sobrenaturales, empezamos a ver cómo la mano creativa de Dios empieza a crear cosas donde no las hay. Por eso es importante que cuando vamos a emprender en medio de la crisis que estemos pasando, sea que de pronto tú que me estás viendo, estás pasando por momentos difíciles de enfermedad. Un ejemplo: te detectaron un cáncer, te detectaron una leucemia, te detectaron una enfermedad que los médicos dijeron tienes tanto de vida. Entonces, hasta ahí todo mundo llega, y hasta el dictamen. Y estás pasando una crisis. Es una crisis que va a afectar la familia emocional, es una crisis que va a afectar tu economía, es una crisis que impacta todo tu entorno. Pero ahí es donde Dios te desafía a ti a creerle a Él.
Y este es el enfoque del libro. Créele a Dios. Si es importante ser personas con proyección, con visión, si es importante poner de nuestra parte, pero realmente en medio de la crisis, lo único que nos puede sacar de la crisis es que Dios nos dé una nueva oportunidad y que las circunstancias que estaban en contra de nosotros ahora se conviertan a favor. ¿Qué es poder decir eso? O sea, ¿eso cómo va a pasar que yo tengo circunstancias en contra? Tengo un dictamen de enfermedad y cómo ese dictamen va a poder cambiar y se convierta a favor. Pues el único que lo puede hacer Dios. El cómo, Dios no lo dice. Porque tú puedes estar con el dictamen de la enfermedad, tú vas al médico y de un momento a otro el médico tiene que tocarse la cabeza y decir, ¿qué pasó aquí? Hace un mes te revisé, te encontré un tumor, vamos a operarte y ahora volvemos a hacer los chequeos y no encontramos nada. En medio de tu crisis, Dios puede hacer cosas que tú no te imaginas cómo Dios las puede hacer. Y el cómo de Dios, o sea, el desarrollo del proceso, del milagro, eso no me corresponde a mí. Dios lo hace de Amén. una manera que el mundo no se lo puede explicar. Amén. Entonces Dios te puede sacar de la crisis. Entonces, en este libro, por ejemplo, hay un capítulo que se llama Sosteniéndome en medio de la oposición. Entonces, ¿cómo yo puedo sostenerme en medio de la oposición? Es la pregunta que yo les hago a ustedes, mis queridos televidentes. ¿Cómo yo puedo sostenerme en medio de la oposición? ¿Qué oposiciones tú tienes en este momento? ¿Cuáles son las cosas que no te dejan avanzar? ¿Dónde está la oposición? La única manera, vuelvo y te digo, que nos vamos a levantar es que dentro de nosotros tiene que haber una fuerza mayor y esa fuerza es Dios, para que podamos resistir toda oposición que tengamos enfrente de nosotros. Por eso un dicho dice que sin Dios no somos nada. Sin Él no somos nada. Y esto no tiene nada que ver con que si eres católico o si eres evangélico o si profesas alguna religión. Esto tiene que ver de que Dios se manifiesta a través de tu fe y tu fe se convierte en tu fortaleza, porque en la fortaleza hay esperanza para salir de cualquier crisis. Y esto no tiene que decir, es que yo soy cristiano y por eso fue que yo salí de la crisis. Es que yo soy católico y por eso fue que yo salí de la crisis. No. Esto tiene que ver de un asunto interno donde yo desarrollo una creencia en Dios y esa fe viene a mí. Y cuando la fe viene a mí, empieza a manifestar los frutos de la fe. Entonces, Dios te dice, aunque tienes un panorama difícil enfrente de tus ojos, aunque el dictamen del médico es este, aunque te lleguen las cuentas de las tarjetas de crédito, aunque te quieran quitar la casa, aunque te quieran quitar, eso es lo que tus ojos naturales ven. Ahora, después de todo esto, Dios quiere enseñarnos a nosotros muchas cosas. Como buen padre, en medio de una crisis, Dios nos saca del apuro. Pero después de que nos saca del apuro, nos sienta y nos dice, tú estás allá y caíste allá en ese hoyo, en ese abismo, fue porque tomaste estas decisiones, porque no administraste bien el dinero, porque no hubo diligencia en ti. Te enfermaste porque tomabas mucha Coca-Cola, te enfermaste porque consumías muchas harinas. Y entonces Dios empieza a decir, yo quiero que sepas administrar bien tu vida. Yo te voy a sacar de la crisis. Porque Dios es un Dios bueno. Porque Dios es padre. Y como buen padre, a pesar de que nuestros hijos fallen, lo digo porque soy papá, siempre hay una oportunidad para levantar a nuestros hijos. Y enseñarles, sacarlos del problema, pero no solo sacarlos, porque de nada sirve sacar a la persona del problema sin antes enseñarle para que no vuelva a caer en el mismo problema. Entonces eso es lo que Dios hace. Dios nos saca por su misericordia, porque tenemos fe en Él, pero también Dios nos da una espera que nos sienta y nos dice, necesitas reevaluar tu vida.
necesitas reevaluar tus hábitos, necesitas reevaluar cómo manejas tu dinero, necesitas reevaluar que hay cosas que te he venido pidiendo en tu vida y tú no las has querido cambiar, y a causa de que no has querido cambiar, tu necedad, tu rebeldía y tu terquedad te han llevado a ese abismo llamado enfermedad, llamado deudas, divorcio, drogas, alcohol, abismos donde el hombre ya después de que está en lo profundo quiere salir. Y solo el poder de Dios puede sacarlos de ahí. Por más psicólogos que hayan, por más psiquiatras que haya, es una ayuda, pero lo que Dios puede hacer en medio de una crisis es transformarnos y sacarnos por su misericordia y llevarnos a una nueva vida, pero sin antes de sentarnos y explicarnos qué cambios tenemos que hacer. Entonces, este libro es interesante porque también tengo un capítulo que se llama ¿Cómo emprender cuando nadie cree en ti? Y hablo mucho de personas que han tenido una vida desordenada, una vida donde su familia ya no cree en ellos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo andan en fracasos emocionales. Ya le han conocido 10 esposas, 10 esposos. Ya la familia, tú dentro de tu familia y en el círculo de amigos te conocen como el inestable. Como el que hoy suelta a una mujer y mañana tiene otra, hoy se casa, mañana se divorcia, y entonces ya la gente no cree en ti. Pero puede pasar que un día tú tomes una decisión de hacer unos cambios graduales en ti y quieras hacer las cosas bien, quieras hacer las cosas. Y Dios se te revela y tienes un encuentro con Dios, tienes un encuentro con sí mismo, te analizas, te miras y dices, wow. Pero cuando tú lo quieres hacer, ya nadie cree en ti. Por eso él dice, ¿cómo emprender cuando nadie cree en ti? Porque eres residente, reincides en lo mismo, ya la gente no cree en ti. Es como el borracho que dice, no, ya no vuelvo a emborracharme, y lleva diciendo esto 30 años. La gente ya dice, no le pongas cuidado, pero de pronto un día tienes un encuentro con Dios, tienes un encuentro con el Señor, y se te revela y Dios viene a traer una transformación en ti, y le dices al mundo, ya no voy a tomar más. La gente no te cree. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando nadie cree en mí? Ni mi familia, ni mis amigos, nadie cree en mí. ¿Por qué? Porque he residido en esas situaciones. Así que yo les invito a que ustedes adquieran este libro. Pueden contactarse conmigo, vamos a dejar mi contacto y conexión. Por supuesto, definitivamente, amado coach, somos el producto de nuestras decisiones. Somos el producto de nuestros pensamientos. Es indispensable entender y comprender hoy en día de que para que mi vida cambie necesito cambiar de pensamientos, para poder cambiar de pensamiento necesito tomar decisiones radicales y trascendentales, y para poder tener la fortaleza, los que necesitamos de Dios, obviamente buscamos de Dios. Yo necesité de Dios para poder hacer un cambio y un ajuste trascendental en mi vida y muy importante. Así que hoy los estamos invitando a que aprovechen al máximo el documentarse de todo lo que necesitamos para poder emprender. Me gustaría mucho saber si ese libro se puede conseguir en otras plataformas como Amazon. Está en Amazon, lo tenemos en Amazon, y en Colombia. Ahorita voy a estar en una gira en Colombia. Yo voy a estar desde el 1 de diciembre hasta el 15. Voy a estar en varias iglesias en Cali. Si alguno está acá, que está viendo el programa y está en Cali, voy a estar en algunas iglesias en Buga, en Cali, y vamos a estar llevando allá todo este libro de Emprendiendo en Medio de la Crisis. O si no, se pueden contactar conmigo y yo miro cómo lo hago llegar allá en Colombia, en cualquier parte de Colombia. Es fácil poderlo hacer llegar. Maravilloso, maravilloso. Así que es importante que podamos acceder. Ya saben, aquí en Colombia vamos a tener la oportunidad de tener en nuestras manos este poderoso libro que va a edificar muchísimo nuestra vida. Definitivamente hubo gente que se reinventó, pastor. Hubo muchas personas que en el momento de crisis, estamos hablando de la pandemia, cuando llegó la crisis, llegó la oportunidad de poder
desarrollar nuevas destrezas, de cambiar el pensamiento. Cuando llegamos a situaciones difíciles, nos vemos confrontados y afrontados a tener que cambiar nuestra mentalidad. Y ahí es cuando realmente nosotros empezamos a sopesar y a entender de lo que somos hechos. Muchas personas, muchas empresas llegaron al caos, tuvieron que cerrar, pero hubo muchas empresas que nacieron y destrezas que muchas personas creían que no tenían. ¿Por qué? Porque no les gustaba de pronto, pero empezaron a desarrollar y hoy en día son empresas posicionadas en el mercado. Amén, así es. Y es que debemos entender que después del COVID, el mundo hizo un reset. Eso es en español, hizo un login, volvió nuevamente a nacer prácticamente. Y la industria del mundo digital y todo lo que tenga que ver con plataformas digitales cogió una fuerza impresionante. Porque nos dimos cuenta que cerraditos y ahora cómo nos comunicamos y ahora cómo, y empezaron a moverse todas estas plataformas que hoy en día estamos trabajando. Muy bien, así que estamos esperándolo próximamente aquí en Colombia. Espero poder seguir en contacto con usted porque me interesa mucho sobremanera poder tener y acceder a eso que el Señor le ha entregado. Y bueno, algo que quieras así como dejarnos en nuestra mente y en nuestro corazón ya para irnos, pastor. Bueno, yo creo que este es el tiempo de que si alguna persona está pasando por un momento de crisis, en este momento, mi consejo para darte en este momento, nada se ha perdido. Desde que respires y tengas aliento, todavía hay oportunidad de creer. Y si tú crees, todo es posible. Así que yo me voy profundamente más allá de que hay algo que Dios ha puesto en nuestros corazones que nadie nos puede quitar. Y es esa fe que nosotros tenemos de creer que puede suceder un milagro. Los médicos se pueden hacer a un lado, la gente se puede alejar de ti, te pueden ignorar, pero hay uno que dice la palabra que aunque tu padre y tu madre, y le voy a añadir un poquito, aunque los médicos, aunque los bancos, aunque todo mundo te abandone, Dios nunca te va a abandonar. Y la palabra que yo te digo es levántate y resplandece, porque Dios está contigo y no hay nada imposible para Dios. Y aprende a emprender en medio de la crisis, porque en la crisis es donde Dios se manifiesta y te enseña de que Él es aún dueño de todo, porque cuando los discípulos estaban durmiendo en la barca, el Señor se levantó y levantó sus manos y paró la tormenta. Eso quiere decir que aún Él es dueño de la tormenta. Dice que Él crea la paz y crea la adversidad. Así que aprendamos a confiar en Él y a levantar nuestra fe, que algo poderoso viene en camino cuando desafiamos y nos levantamos en ese reto de creerle a Dios. Amén. Salgamos de nuestra naturalidad para permitirle a Dios que en el poder de su sobrenaturalidad lleguemos al punto a donde Dios nos quiere llevar, siempre mirando con los ojos puestos en Él. Mi amado conferencista, escritor, pastor, coach, el Señor le continúe bendiciendo. Un abrazo enorme, me dio mucho gusto conocerlo. Bueno, bendiciones para todos, saludos. Amén. A todos ustedes, espero que les haya sido de gran bendición. Recuerden estar siempre atentos. Cualquier duda, por favor, escríbanos y continúen aquí con la programación. Un beso enorme. Claudia Soto desde Colombia. Chao, chao. Hemos concluido por el día de hoy nuestro programa. Te esperamos mañana. Conéctate con nosotros en nuestras redes. Nos vemos con más temas de actualidad para ti. Siempre a la luz edificante y sabia de la palabra de Dios.